Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, en RPC Televisión, en señal de televisión abierta y a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy viernes 23 de septiembre del año 2022. En materia internacional, lo más destacable sin duda es el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre las violaciones a los derechos fundamentales establecidos en la Convención de Ginebra en medio de un conflicto en Ucrania por parte del ejército ruso. Es un informe muy contundente que establece que se cometieron no solamente torturas, asesinatos de personas que estaban detenidas con las manos a la espalda, violaciones a personas de todos los sexos, incluso niños entre 4 y 82 años, e incluso situaciones en las que familiares de las víctimas eran sometidas a ver las violaciones que se cometían contra las personas. Esto ahora, en estos momentos, en medio de la Asamblea General de la ONU, pues ha causado, por supuesto, un impacto importante. Y ya Ucrania formalizó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se cree un tribunal. ¿Se acuerdan que el presidente Zelensky en su intervención había solicitado la creación de un tribunal? Bueno, ya formalizaron por escrito la solicitud para que se cree un tribunal especial para juzgar a los criminales de guerra rusos que han cometido, de acuerdo con el informe de las Naciones Unidas, del Consejo de Derechos Humanos, estas atrocidades. Muy bien, en el campo internacional también hay que destacar que el presidente de Chile, Gabriel Boric, luego de su intervención en las Naciones Unidas, que fue criticada por el vicepresidente de Venezuela, Diosdado Cabello, quien lo llamó bobo y tonto, se fue a un conversatorio con estudiantes de la Universidad de Columbia. Y en ese conversatorio dijo algo muy importante. Dijo que no era admisible un doble estándar en materia de defensa de los derechos humanos, que no se vale criticar la violación de derechos humanos cometidas por países de derecha y se mira para otro lado cuando se trata de países de izquierda. Y habló específicamente de los casos de Venezuela y Nicaragua. Es decir, el presidente Boric, de izquierda, está marcando una importante diferencia en esa malentendida solidaridad ideológica y que desafortunadamente ha venido imperando no solamente en Latinoamérica, sino en el resto de los países del mundo, en donde dependiendo de quién viole o no los derechos humanos, miramos para un lado o para otro. Así que ganchito para el presidente Boric. Habrá quienes dirán que debería estar más preocupado por resolver los problemas graves que tiene Chile, pero también hay que reconocer que en la materia internacional, cuando se trata de violación de derechos humanos, debe ser atendida por todos sin distinción. Y en medio de todo esto, una denuncia que se dio, una denuncia anónima que se dio en marzo, en el mes de marzo, en el seno del Banco Interamericano de Desarrollo, luego de una investigación de una firma de abogados independientes, tiene al borde de la dimisión al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el cubano-americano Mauricio Claver Carone. Recordemos que en las postrimerías del gobierno de Donald Trump, y por primera vez Estados Unidos designó o postuló, con el apoyo de Estados Unidos y de otros países de Latinoamérica, a un representante de Estados Unidos como presidente al frente del Banco Interamericano de Desarrollo. Muy bien, hay un escándalo desatado por un supuesto mal manejo que viola la ética del banco. El señor Claver Carone habría favorecido a su pareja sentimental, no solamente con una designación, sino con aumentos de salario consecutivo durante los 2 años que lleva al frente de la institución. Lo cierto es que entre hoy y el martes se debe producir la votación del Consejo de Directores del banco, de gobernadores del banco, que son miembros representantes de los distintos países que forman el Banco Interamericano de Desarrollo, para determinar si destituyen o no al señor Mauricio Claver Carone. Muy bien, eso es lo más importante en el campo internacional. En el campo nacional, pues todos estamos lamentando
la situación de violencia que se dio en el colegio Rufo Garay, donde se ha cobrado víctimas mortales, estudiantes involucrados en este tipo de situación. Por supuesto que es no solo lamentable, sino condenable y reprochable que con armas de fuego se esté dando esta situación entre estudiantes de colegios oficiales. Ahí hay que poner la mira con mucho foco porque eso revela definitivamente un grado de descomposición social, no solo en la familia panameña, en esas familias de esos muchachos, sino también en la sociedad, en el seno de la sociedad. Ojalá se pueda profundizar en las causas más allá de aplicarle la ley a los responsables. No, es que esto ocurre en Colón, una provincia que tiene un problema y un drama social particular, los niveles de desempleo, pero también la presencia ya denunciada de pandillas. El crimen organizado se ha tomado prácticamente la ciudad. Y ahora lo que vimos ayer es que el crimen organizado también se está tomando las escuelas, porque el delincuente, el victimario, entra a la escuela y asesina al joven y deja a 2 jóvenes más heridos. Ahora, ¿era una pelea entre pandillas? Esa es otra discusión, porque aquí están tratando de pasar por encima el hecho de que se trataba de menores de edad, diciendo no, que esa es una pelea entre pandillas. No, es que no estamos hablando de una pelea entre pandillas más. Estamos hablando de una pandilla que se mete dentro de una escuela donde hay otros jóvenes que no pertenecen a la pandilla con el objetivo de matar a un menor de edad y dejar... Bueno, la verdad el objetivo era matar a varios menores de edad porque mata a uno y deja herido a 2. Entonces es una situación grave. Aquí debe entrar el Ministerio de Educación, aquí debe entrar el Ministerio de Seguridad, aquí debe entrar la autoridad local. ¿Qué está haciendo la autoridad local en el área? El MIDES incluso. El MIDES, porque ahí evidentemente hay un tema social. Claro, es una situación aparte de grave. Delincuencial de las pandillas que tú anotas, hay un problema social. Es una situación grave, profundizar en muy grave, y todas estas entidades deben involucrarse. Y hablando de Colón, Guido, mira, hay otro tema grave y que me dejó a mí muy preocupado, y es lo que ocurrió en Colón también, con la inauguración de un nuevo proyecto que ha dado la vuelta al mundo, por cierto, de casas flotantes. No sé si lo viste. Sí, por supuesto. O sea, ayer era el día del lanzamiento. Sí. Había invitados a visitar la casa modelo. Exacto. Y en medio de ese evento tiene un accidente. Hay un accidente, se desestabiliza la casa, y se ladea. Ahí está el video. O sea, hay un comunicado de la empresa promotora de esto, en donde dice que están investigando, que aparentemente se trató de un error humano. No sé si es que se excedió la capacidad de la casa, porque hay videos en donde se ve la cantidad de gente que estaba visitando la casa modelo en el momento en que se produjo esto. Mira, más allá de la mala publicidad, las medidas de seguridad para el evento de lanzamiento del proyecto, primero debieron ser las mayores, porque era la primera vez que presentabas el modelo, porque estas son casas sobre el mar, donde la gente, seres humanos, por cierto, vivirán o pasarán una noche, porque tienen la intención algunas casas de ser vendidas y otras que sirvan para ser modelos de hotel. Aquí no solamente se trata de la mala publicidad, aquí se trata de la responsabilidad de todas las autoridades que le dieron los permisos a estos promotores para hacer estas casas. Esto va más allá. Y las autoridades, me imagino que deben estar citando a primera hora. Esto no es simple y sencillamente un comunicado, por cierto, que yo vi de 4 líneas, sí, de parte de los promotores diciendo, no, es que se trató de un horror humano, la casa comenzó a desestabilizarse. No, aquí se requiere mucho más, porque es que la imagen del país, porque este prototipo ha dado la vuelta al mundo. Sí. Y todos los canales están hablando de eso. Y ahora el incidente está dando la vuelta al mundo. ¿Y quién queda mal? La autoridad que le dio el permiso y obviamente el promotor, porque fue el que provocó el accidente. Entonces, esto debe quedar bien claro, porque nadie quiere que en el futuro, si se termina el proyecto, un incidente similar se repita. Eso es lo que hay que evitar, y eso es en donde deben estar involucradas todas las autoridades que le han dado los permisos. O sea, ahí ya viene un llamado de atención, una primera alerta para que lo que se va a construir ahí se haga de la mejor forma y no haya una desgracia en el futuro. Fíjate la cosa. Mucho cuidado. ¿Hasta qué punto llegó que en grupos de chat
la gente se preguntaba, es que, oye, esas casas flotantes no requieren para los visitantes chalecos salvavidas. Exactamente. Fíjate, porque Claro. no se supone que esto esté diseñado para que ocurra esta situación de que se ladea. Por eso, y es que si había más personas, espérate, es que estas casas van a estar sometidas, independientemente que el área donde están no es que es un área de mareas, porque entendamos que esa área particularmente es un área muy tranquila de Linton nuestro Bay, Caribe. ¿no? En Linton Bay. Linton Bay Sí. es un área muy tranquila de nuestro Atlántico. Eso es como un nuestro lago, ahí se Caribe, puede ver. pero de igual forma sí está sometida a las inclemencias del tiempo. Allí llueve mucho. Y a veces llueve duro. Y llueve duro. Llueve duro como- O sea, vientos huracanados. Vientos, Entonces, sí. si en la primera oportunidad que tuvieron de mostrar ocurrió este incidente, esperemos que las autoridades responsables, y aquí creo que esto toca a mi ambiente, toca a la autoridad local que debió haberle dado el permiso, toca al MIBIOT, que es una autoridad responsable, toca a la autoridad de turismo, toca un montón de entidades. Autoridad marítima. Autoridad marítima, es cierto, que debiesen estar ya preocupadas por lo que pasó y hoy iniciar una investigación pidiéndole rendición de cuentas al promotor porque la imagen del país está de por medio. O sea, no solamente su proyecto, porque es que el proyecto lo vendieron y se ve muy bonito, se ve Oye, dice espectacular. que había 1000 solicitudes Imagínate, en fila. imagínate. Entonces, bueno, Ahora con esto, aquí quedan muchas preguntas que responder, más allá de un comunicado de 4 líneas de parte de la empresa Ocean Builders. Es muy delicado lo que ocurrió, no es simple mala Atenógenes, publicidad. tuviste oportunidad de ver y analizar el discurso del vicepresidente José Gabriel Carrizo en la asamblea número 77 de la Organización de Naciones Unidas. Claro, y yo creo que primero, en lo relativo al mensaje que lleva Panamá al mundo, el mensaje de la paz social, importante, también el mensaje de fondo, el tema de los medicamentos, por cierto. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé, pero yo asumo que el vicepresidente, por estar involucrado en el tema de los medicamentos desde marzo, con esta comisión, le pareció un tema importante y al Estado llevarlo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé, porque creo que es un problema inmenso para un país como el nuestro, que inclusive no tiene ni mucha influencia en la producción o distribución de medicamentos en el mundo. Es más, lo que tenemos es un problema interno por el precio de los medicamentos, pero Panamá lo lleva, pues, No, a nivel internacional. Y en el discurso que leyó el vicepresidente, pero por supuesto tuvo que haber sido elaborado en la presidencia de la República y tuvo que haber tenido una revisión de los responsables de cada área que se tocan en el discurso en el Consejo de Gabinete, se plantea la necesidad que tienen los países no productores de medicamentos de tener acceso a medicamentos y lo planteó de una manera dramática, porque es la diferencia entre la vida y la muerte. Y yo creo que eso hay que rescatarlo, independientemente de cualquier otra consideración sobre la influencia o no de Panamá con las grandes casas farmacéuticas. Usar esa tribuna de la ONU para eso me pareció importante. No, es Me importante. pareció muy importante y destacable. Es importante, pero es el discurso. Ahora falta ver el cómo, porque si ya lo dijimos, de alguna forma debemos influenciar a nivel mundial para que eso se dé, porque podemos convertirnos también en un país que está alzando la bandera a nivel internacional de el abuso por parte de las grandes farmacéuticas en el precio que le venden a los medicamentos a los países que no producen medicamentos. Porque eso es lo que nos está pasando particularmente, o por lo menos ese es el mensaje que llevó el vicepresidente a esa tribuna internacional. Y si ese es el objetivo, entonces nosotros debemos ser protagonistas de esa historia, me parece, ¿no? Si por lo menos esa fue la intención de llevarlo ante las Naciones Unidas. ¿Cómo vamos a ser protagonistas de esa historia? No sé, ya ellos sabrán cómo hacerlo, Guido. Sí, Pienso yo, ¿no? y bueno, yo creo que sirve para apuntalar la posición de Panamá en todo caso frente a esos laboratorios para hacerle frente a la situación del precio en nuestro país. Por supuesto, si otros países que no son productores y que están padeciendo lo mismo, debo suponer que están padeciendo lo mismo sus poblaciones de un alto costo de los medicamentos, pueden aprovecharse de eso, magnífico, pero lo importante es que Panamá se posicione en ese rubro y en ese llamado a un llamado de solidaridad humana además. Ahora, Que no se vea las medicinas como una mera mercancía, fue el término que usó el vicepresidente, y yo creo que eso nadie puede estar en desacuerdo. Es loable. La parte que me gustó es que si el vicepresidente llevó un tema
Eso es importante, porque a Sí. veces llegamos a las Naciones Unidas sin tema. Así es. Hay que aclarar también algo con relación a la designación del vicepresidente. No es algo atípico que el presidente de un país envíe un representante a esta reunión de las Naciones Unidas. Ha pasado con otros países de la región, que no necesariamente va el presidente. Y algunos gobiernos pasan años sin ir a esta oportunidad de hablar ante las Naciones Unidas. En este caso muy particular lo que ocurrió es que desde hace muchos años ya estaba la tradición de que iba el presidente de la República, inclusive durante la pandemia de manera virtual estuvo el presidente. El tema que sí hay que advertir es que yo le pregunté esta mañana al ministro de Vivienda de por qué había ido el vicepresidente y solo me dijo, bueno, que es potestad del presidente designar al vicepresidente. Eso lo digo porque en el caso de República Dominicana sí envía a su canciller a la sede de las Naciones Unidas, pero explica República Dominicana, y ahí quedó claro, que es que el presidente estaba atendiendo los problemas del huracán Fiona en su país. Claro. O sea, había una justificación. Claro. Aquí sí no se dijo por qué mandaron al vicepresidente, pero realmente sí es cierto que es potestad del presidente. Es potestad Claro, constitucional. Además, Sí. recordemos que el vicepresidente como tal no tiene otras funciones que las que le asigna el presidente. Exactamente. Entonces, así es. y Carrizo estuvo ahí en calidad de vicepresidente, no de ministro de la presidencia. Exactamente. O sea, hay que aclarar eso, que nos hubiese gustado que nos dieran más detalles, sí, claro. Pero el presidente tiene la potestad de no darlo. Oye, Eso quedó muy claro por parte y en la de- Asamblea se abren paso a Tenógenes a toda velocidad los proyectos para que la descentralización... ¿Tuviste la última? No. La última. No, espérate. Ahora resulta que si tú estás corriendo para alcalde o representante, Tienes pero que- si también eres médico, Eliges cuál salario elige te cuál conviene salario. más. Entonces, ¿tú corres para un servicio público o corres por el salario? Si tú eres médico y te va bien como médico, ¿para qué quieres correr para representante y alcalde? Si te van a pagar menos, ya eso lo sabes Oye, si antes eres- de correr. Si eres profesor o si eres maestro, Claro. ganas $1,600 mínimo, arrancas con $1,600 como maestro profesor y entonces quieres correr para representante y si el Exactamente. representante gana solo 1,000, Entonces, entonces ¿para qué corres? Yo no entiendo, o es para manejar los fondos de la Junta sí, Comunal. es que ese es el punto. Que ahí el tema. Ese es el punto. ¿No? Y esa es una discusión, insisto, que no la están teniendo los partidos políticos. Y hablando de partidos políticos, mira, aquí me llegó cuánto están recibiendo subsidio electoral los partidos políticos. Mira esta cifra, mira esta cifra. El PRD en mayo del 2019 recibió $12.500.000 en subsidio electoral. Por el total de votos, 609.638 que sacó en las elecciones del 2019, entre el 2019 y el 2024 va a recibir ahora $14.6 millones. Y hasta mayo del 2024, 15.9 millones. ¿Quién le sigue? Cambio Democrático, que va a recibir 14.8 millones. En el caso del partido nuevo del señor Lombana, pues no está recibiendo nada en este periodo, pero para mayo del 2024 pudiese recibir 1.3 millones, el partido panameñista 5.4 millones, el Molirena 2.3 millones, el Partido Popular 2.2 millones, a pesar que no tiene diputados, igual que el Partido Alianza, Oye, está recibiendo 2.3 millones. Ni me acordaba del Partido Alianza. Pero mira tú, Pero no recibe- te acordabas, pero el Oye. financiamiento público sí se acuerda, le Sí, da 2.3 claro. millones. Hay Así, quienes- así son las cosas. Hay quienes dicen que ahí está el negocio, ¿no? En esa franquicia del... ¿Será? Por eso es que hay tanta gente que quiere tener un partido político. Bueno, ahí está la plata. Tenemos una pausa, ya regresamos, vamos a profundizar hoy en el caso Odebrecht, la audiencia preliminar, un análisis completo. Va a estar con nosotros Annette Planels, aquí en Cuarto Poder. Ya regresamos. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder. Vamos a profundizar ahora un poco, Guido, acerca de lo que ocurrió ayer en el caso Odebrecht. Vimos ahora a la otra parte, la parte defensora, actuar en el proceso. Dice que hubo un sorteo, tú no sé si sabes, para escoger quién iba a ser el abogado de todos los que estaban presentes allí para que iniciara los alegatos y le correspondió a Ronier Ortiz esa responsabilidad y con eso comenzó la fase de alegatos de la defensa en el caso de la audiencia preliminar del caso Odebrecht, Guido. Sí, me pareció curioso, por decirlo menos, y fue objeto de comentarios también en chats de abogados y de conocedores del tema penal,
que el licenciado Roniel Ortiz se enfocara más en temas de forma ya superados, Sí, ¿no? sí, Ya sí. superados, incluso en materia que ya es cosa juzgada constitucional, como el principio de especialidad, cuando le tocó defender a el expresidente Ricardo Martinelli, en vez de tratar de hacer, como hicieron otros abogados de otros imputados, de desvincular a su defendido con las acusaciones. Incluso la jueza le tuvo que llamar la atención nuevamente, esta vez por estar atacando a uno de los fiscales del Ministerio Público. Y ahí la jueza demostró su carácter, Guido. Sí. Y se hizo evidente, se hizo sentir la jueza para no transformar algo que también se veía venir. Y quizás a lo mejor esa era la estrategia de la defensa, transformar la fase de alegatos en una fase para desacreditar no el expediente o la vista fiscal, sino para desacreditar a las personas que la hicieron. Y creo que la jueza puso el freno en el momento indicado. Sí, ahora, porque de ahí en adelante cambió. Cambió el asunto. Uno contrasta entre la presentación de varios abogados que sí trataron por lo menos de agarrar las piezas del expediente que vinculan a su cliente con el delito señalado y tratar de lograr una duda razonable, no solamente en la jueza, sino, digámoslo claramente, en la audiencia, que es la gente que está viendo esto por televisión y a través de las plataformas de YouTube del órgano judicial y de los otros medios que lo están transmitiendo. Pero entrar a tratar de desacreditar y de cuestionar nuevamente temas ya superados, incluso por la Corte Suprema de Justicia, como es el principio de especialidad, a mí me parece que fue más el gastar esa oportunidad que es la que brinda la fase de alegatos en esta audiencia preliminar. Para atacar específicamente esa investigación que hizo el Ministerio Público. Mira, ahí se ve cuando cuestionó, por ejemplo, que no estaba el nombre completo de uno de los... O sea, eso es una cuestión de forma. Eso no ataca el fondo del asunto. Exacto. Muy poco fondo, mucha forma. Y curiosamente él terminó llamando a su defendido igual que lo llamaba el Ministerio Público. No sé si haya sido a propósito o fue un lapsus, pero bueno. Eso me llamó la atención porque reconoce ese apodo, pero no reconoce el otro. Annette Planels nos acompaña esta mañana. Annette, gracias por estar acá en Cuarto Poder. ¿Cómo evalúas tú lo que ha pasado hasta ahora en esta audiencia preliminar del caso de Brecht? Mira, estamos muy positivos. Vemos a un Ministerio Público verdaderamente empoderado, con un conocimiento profundo del expediente y defendiendo su vista fiscal con mucha claridad, con mucha firmeza. Teníamos ciertas dudas al principio porque no están todas las fiscales originales que investigaron el caso. Sin embargo, creo que en los alegatos se ha demostrado que los fiscales que están a cargo conocen el expediente y están dispuestos a defender su vista fiscal hasta el final, hasta el juicio. Yo creo que aquí, en esta etapa, como tú muy bien señalas, Annette, se ha podido calibrar. Primero, la experiencia del Ministerio Público al poner a cada uno de estos fiscales, independientemente si hay algunos que fueron enviados de vacaciones o no, por lo menos hay satisfacción en el trabajo que hizo el Ministerio Público, porque es que todos fuimos testigos de la lectura de esa vista fiscal, que es un resumen de toda la investigación que hizo el Ministerio Público y que da a entender que se fueron hasta los más mínimos detalles de lo que pasó con el caso de Brecht. Sí, la verdad que el nivel de detalle que tienen, desde los movimientos bancarios, que uno diría es lo más fácil de conseguir, las órdenes de pago de Odebrecht y las confesiones no solamente de los funcionarios de Odebrecht, sino también de algunos de los testaferros que formaron parte de esta cadena de corrupción que empezó con el delito precedente, con la corrupción por parte de Odebrecht, ya admitida por Odebrecht de haber cobrado sobreprecios en las obras en los diferentes países de Latinoamérica. Y el tema de la importancia que tiene este proceso, pues ya lo hemos repetido aquí y creo que todo el mundo tiene que estar consciente, es que el escándalo de Odebrecht es el escándalo más grande de corrupción en la historia de Latinoamérica, pero también es el escándalo más grande de corrupción en la historia de Panamá. Y es el único que, porque aquí ha habido escándalos de corrupción de toda la vida prácticamente. O sea, uno repasa las páginas de historia política del país y se encuentra con que desde 1904 para acá ha habido escándalos de corrupción. Pero de este nivel y que además hayan sido procesados por la justicia,
nunca antes. Esto marca un precedente. O sea, aquí nunca antes había un proceso judicial en donde estuvieran involucrados de corrupción, de blanqueo de capitales, en donde estuvieran involucrados 2 expresidentes de la República, 6 ministros de Estado y ese número plural de testaferros, beneficiarios, allegados, familiares, relativos, etcétera, amigas, amigos. O sea, esto es inédito en la historia judicial y política de Panamá. Sí, yo creo que Odebrecht lo que hizo no fue crear la corrupción, y creo que Marcelo Odebrecht en algún momento declaró que él no vino a corromper a nadie, ya las personas estaban corruptas. Sin embargo, Odebrecht le metió tecnología al tema. Tenían un departamento de operaciones estructuradas que era precisamente para hacer llegar el dinero a través de una larga trama de sociedades anónimas internacionales, y además un sistema para poder contabilizar con unos sobrenombres muy peculiares como las periquitas, Aguía, Cachaza, el alemán, el Explorer. carro, el Explorer. O sea, tampoco fueron como muy creativos con los nombres, porque uno puede como descifrar a quién se refieren con cada uno de esos apodos, ¿no? Pero sí tecnificaron el tema de la corrupción y lo llevaron a un montón de países de Latinoamérica, y unos montos que realmente en Panamá no habíamos visto anteriormente. No, y que salpica directamente a las 2 últimas administraciones, porque también la investigación deja clara, y por lo menos lo que se pudo investigar, es que salpica a la de Ricardo Martinelli y salpica a la de Juan Carlos Varela, en condiciones incluso muy similares, porque ¿se trató de donaciones o se trató de sobornos? Es la gran duda razonable que trata la defensa de instalar en la mente de los que están viendo la audiencia, pero para el Ministerio Público no se trató de donaciones, se trató directamente de sobornos, por los alcances y por lo que ofrecían a cambio de ese dinero cada uno de los involucrados en el proceso. Bueno, y el caso es claro, el caso es por lavado de dinero, o sea que cuál es el destino del dinero no es tan importante a cuál es el origen del dinero, y si conocían o no de que ese dinero, o si sabían se podía si podían prevenir razonablemente, prever razonablemente que se trataba de dinero de origen ilícito. Sí, y entonces el origen ilícito está confesado por Odebrecht. Exactamente. Al haber dicho esto venía de la caja 2, que era la caja que se usaba para pagar sobornos en el Departamento de Operaciones Estructuradas, pues ahí está el origen ilícito ya confesado por el creador de la ilicitud. Entonces, por el creador de la caja 2. Sí, entonces, por eso es que yo creo que el caso es bastante sólido, a pesar de que los argumentos de los abogados, como es apenas natural, defensores, es tratar de decir que no hay solidez en el caso. Bueno, y aparte de los argumentos que mencionaba sobre si utilizaron el segundo nombre o no lo utilizaron a la hora de llamarlos de solicitar el llamamiento a juicio, muchos de los alegatos han tenido que ver con temas, por ejemplo, si es especulado o no especulado, porque no era funcionario o no era funcionario, cuando el delito es lavado de dinero. Hay otros casos de Odebrecht de peculado, incluso de la administración PRD, como el caso de la cinta costera 1 y el tema de Remigio Rojas, en donde tendrán que ver si es especulado o no especulado. Es otra línea de investigación. Pero en este caso es o no es lavado de dinero. Hay delito precedente, ya Odebrecht lo confesó, se puede prever razonablemente las personas que participaron que era un dinero ilícito. Yo creo que esa es la pregunta que tienen que responderle a la jueza Valoisa Martínez, para que ella decida si llama o no llama a juicio a los más de, creo que son 50 implicados en este caso. 49 y una persona jurídica, ¿no? 49 y un cuarto. 49. Sí, no, sí. 49 es uno más. 49.99. Exactamente. O sea, hay mucho más con esa persona jurídica, ¿no? Sobre todo por los alcances. Y también el hecho que ha quedado muy claro es que, y aquí lo comentamos esta semana, Ned, no sé también qué piensas, si muchas de estas relaciones que establecía Odebrecht con todos estos funcionarios, presidentes y demás, eran relaciones públicas y conocidas, ¿por qué no figuraba Odebrecht como la empresa que hacía las transacciones? ¿Por qué tuvieron que utilizar estas otras compañías creadas con la intención de, según la versión de los propios ejecutivos de Odebrecht, corromper al sistema para hacer esas transacciones? Yo creo que ahí está también otro elemento clave de lo que hemos visto y leído hasta ahora en este proceso. Claro, si es un pago genuino, un proveedor o, por ejemplo, alguna donación, porque no se hace con la sociedad anónima que tienen establecida en Panamá, que es la que puede
hacer esos pagos o esas donaciones. ¿Por qué utilizar todo este entramado de sociedades anónimas a nivel internacional, donde pues razonablemente uno tiene que pensar que de algún lado malo venía ese dinero cuando no te lo están dando del fondo local de la sociedad anónima? Claro, de por sí ya hay un cuestionamiento natural, pero eso es para los que pensamos que esas donaciones privadas no se hacen con altruismo necesariamente todas, sino con el propósito de buscar algún beneficio ulterior en caso de que donaciones políticas me refiero, en caso de que la persona que yo estoy apoyando con mi donación logre un cargo de poder, entonces después incluso hay quienes lo ven como una inversión, ¿no? Y eso para mí es cuestionable. Y por eso yo soy partidario del financiamiento público exclusivamente. Pero bueno, pero eso es otra discusión. Pero que un contratista del Estado, que además es un contratista grande del Estado, done esas cantidades de dinero, ya de por sí implica un cuestionamiento severo en esa actitud. Y si se hace con ese entramado societario, ¿qué buscaba? Pues ocultar el origen de los fondos. Esa es la tipología del blanqueo de activos, básicamente, del blanqueo de capitales. La actividad que busca disimular o ocultar el origen ilícito de unos fondos para hacerlos pasar como lícitos. Ese es lo que dice el Código Penal sobre el blanqueo de capitales. Entonces, por eso es que yo sostengo que ese es un caso, en este caso, de blanqueo de capitales muy sólido, con mucha evidencia. Y lo que tocará evaluar a la jueza Valoisa Martínez es si la vinculación de las personas que están ahí en la vista fiscal con llamamiento a juicio, porque también hay personas que están con petición de sobreseimiento por parte del Ministerio Público porque no encontraron la vinculación suficiente, corresponde o no, y entonces proceder de conformidad. Y yo creo que una prueba de que esto es así como indicas, es que después que se destruyó este entramado de sociedades, que se destruyó este departamento de operaciones estructuradas que tenía Odebrecht, en donde repartía estos montos de dinero, Odebrecht no ha podido ganarse más proyectos del Estado. Odebrecht no pudo ganarse de ser el principal contratista del Estado de los últimos gobiernos, a no ganarse ni un solo proyecto posterior a esto, y de ser el principal contratista del Estado a no ganarse un solo proyecto de la Autoridad del Canal de Panamá en la expansión del canal, te dice que había un elemento que lo favorecía en el gobierno y que no lo favorecía en la Autoridad del Canal y no lo favorece hoy en día que ya no tiene ese departamento de operaciones estructuradas. O sea, ellos utilizaban, era un poquito de competencia desleal. Tenían un método que hacía temblar a la competencia, me refiero a su propia competencia como constructora, ya que la manera en que abordaba Odebrecht al Estado y a los funcionarios que la representan era lo que le da esa ventaja competitiva en el negocio. Obviamente, al darse el escándalo y al eliminar esa ventaja competitiva y al establecer Odebrecht, por ejemplo, ahora normas mucho más estrictas de compliance o para poder cumplir con los requerimientos de las autoridades y de los propios requerimientos que ellos como empresas se han dado, se les hace más difícil alcanzar esas posibilidades de poder llegar a contratos con el Estado. O sea, porque ellos establecieron la manera en cómo podían hacerlo a la mala y ahora a la buena, me imagino que les resulta mucho más difícil poder y eso es alcanzar eso, ¿no? Y eso es un llamado de atención para nuestra ley de contratación pública, de contrataciones públicas. Porque Odebrecht, con todo ese cambio que hizo, ciertamente hasta de nombre y de logo y toda la cuestión, sigue contratando en países como Estados Unidos, donde no usaba estos mecanismos, estos subterfugios para lograr contratación, ¿no? Pero en Panamá hay que hacer el interrogante que ¿será que las que se están adjudicando las obras están incurriendo en las mismas prácticas corruptas en que incurría Odebrecht? A mí me queda el interrogante. No, pero mira que yo ayer, y te lo pregunto. Porque no está prohibido contratar con Odebrecht. No. Porque es que MECO y ROTSA, por ejemplo, son dos empresas que estuvieron siendo investigadas en el caso, me parece que Blue Apple. Confesaron. Y ayer se ganaron 2 licitaciones, por cierto, para el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, no es quizás distinto en el caso de Odebrecht. El tema es que el caso de Odebrecht llenó los titulares y la manera en que ellos estaban operando era muy distinta al resto de las otras empresas y ahí está la prueba.
O sea, muchas de otras empresas señaladas en otros procesos han seguido licitando con el Estado. Pero bueno, y eso- si están ganando licitaciones. Eso es un llamado de atención porque Odebrecht sabemos que han tenido que pasar por un proceso de reestructuración interna, que tienen un fiscalizador interno para evitar prácticas de coimas y Corruptas, sobreprecios. ¿Y qué pasó con las otras empresas? Las que confesaron en el caso Blue Apple, el haber pagado coimas y que siguen contratando con Mira, el Estado en el y que caso no de han MECO, pasado por ese en el caso de proceso. MECO, que se ganó también ayer una de estos contratos para rehabilitar vías en Panamá, está investigada en Costa Rica, por ejemplo. Y en- Oh, el dueño estuvo preso o está preso, Exactamente, creo. estuvo detenido. Entonces no estamos hablando de empresas que no han cometido, también no han tenido problemas similares en otro tipo de países y también aquí en Panamá donde han sido investigadas, han llegado incluso a acuerdos de colaboración. Entonces, ¿por qué Odebrecht perdió el encanto? Es la gran pregunta, porque su encanto, o mejor dicho, la forma en que ellos mantenían ese encanto era a través de plata y a través de toda una estructura muy bien organizada para poder ganarse esos contratos. Eso ha quedado muy claro y establecido. Muy, muy, muy claro. El día que en Panamá podamos ver empresas americanas, empresas de Reino Unido y otros países que tienen reglas muy, muy estrictas sobre procesos de corrupción, Es que entonces leyes vamos a poder antisoborno. decir que tenemos una plataforma de compras confiable, que pueda garantizarle a todos los que participan igualdad de condiciones y entonces podremos ver proyectos del gobierno sin sobreprecio. Es que mira, en el caso, lo que tú planteas muy bien, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, esos países no vienen acá porque en sus países tienen leyes antisoborno. Y muchas de estas empresas son públicas, cotizan en las bolsas de esos países y tienen que regirse por esas leyes antisoborno. Entonces no pueden venir a competir a Panamá porque se ven limitadas por las leyes antisoborno de sus países. No pueden hacerlo, no pueden hacerlo. Y no es cuestión de darle la vuelta a la ley porque también las sanciones que hay en esos países contra estas empresas son altas. Y no paga el ejecutivo del país, paga el que representa a esa empresa en el país donde tienen las casas de valores y sus principales acciones. En este caso, Alemania, Reino Unido o Estados Unidos. Entonces, para evitar problemas, prefieren no venir a Panamá. Esa es la verdad. Y eso es lamentable porque esas empresas tienen tecnología Claro. avanzada, tienen métodos constructivos de calidad que garantizan calidad por los estándares mismos que se les exige a las empresas en sus países y entonces nosotros acá pues estamos en desventaja comparativa. Hasta por costos. Claro. Terminamos pagando de más por culpa de esa corrupción, por no tener tampoco nosotros una ley antisoborno, que es otra materia pendiente de la Asamblea, que se involucra en ver el salario de los representantes y de los alcaldes y no se mete a ver los temas que realmente son importantes para el país, como una ley antisoborno, una ley general anticorrupción, por ejemplo, que este país necesita y requiere hace mucho tiempo, Anet. Así es. Bueno, hay un paquete de leyes anticorrupción que han tratado de presentar los diputados independientes que simplemente no se han aprobado. No. Se logró la de conflicto de interés y el presidente la sancionó. Creo que es algo muy bueno, pero quedan muchísimos otros proyectos de ley anticorrupción para prevenir precisamente estos casos y para crear ese ambiente que incentive a empresas de países como Estados Unidos, Reino Unido y otras con estas leyes antisoborno tan duras, que vengan a Panamá, liciten y nosotros podamos conseguir los mejores precios, la mejor calidad en los proyectos de infraestructura. Anet, Bueno, aquí aprovechando me escribe un televidente, ha sido televidente, dice que las empresas en Estados Unidos y Europa no garantizan nada. No, Aquí nada. estuvo Halliburton, por ejemplo, y protagonizó un enorme escándalo en Estados Sí, Unidos. no, de verdad, no, hay no que es- darse, no- de no verdad. es- Castigan, no es lo garantía. castigaron. Pero ahí hay castigo, eso sí. Exacto, esa es la gran Ahí hay diferencia. castigo. Ahí hay Ahí hay castigo. castigo. Pero no es lo mismo contratar con una empresa que tiene unos estándares de alto nivel de calidad que contratar con una empresa que tiene estándares más bajos. En todo. ¿Recuerdan ustedes todo lo que aspecto. pasó con Bechtel y los famosos puertos? Sí, El momento de los correcto. puertos. Al final, Bechtel se retira porque dice, "Ey, yo no puedo entrar en esa competencia. Correcto. Porque era demasiado. Estaba a otro nivel. Yo no estoy en ese nivel, dice Bechtel. Sí. Y los puertos Y- terminan en manos de quién? Ya sabemos, ¿no? De Hutchinson, pero ahí hubo también un elemento político, ideológico terrible, porque detrás de Bechtel había intereses de miembros del Partido Republicano de Estados Unidos. Entonces ahí hay una mezcolanza que a mí tampoco me gusta mucho, pero ciertamente Bechtel es una de las últimas. Creo que otra fue una que hizo la reparación de la losa del puente de las Américas. Ah, sí, es cierto. ¿No? Esa también. También. Exactamente. ¿No?
Bueno, lo cierto es que lo de los puertos no ha representado beneficios para la sociedad, precisamente porque quizás no se negoció pensando en los mejores intereses del país. Ha sido objeto de escrutinio ciudadano y desafortunadamente la renovación de esa concesión se hizo con un grado de opacidad importante, Anet, que todos los que de alguna manera abogan por la transparencia en la gestión pública han cuestionado. Ahora, yo no veo a la clase política, toda involucrada, la gran mayoría involucrada en este caso de Brecht, pronunciarse sobre el caso de Brecht como ha pasado en otros países, más allá de los diputados y candidatos independientes, que son los que se están pronunciando. Pero la clase política en sí, que está siendo mencionada en este caso de Brecht, mi percepción es que está mirando por otro lado, no sé la tuya, Néstor. No, bueno, eso no es nuevo, ¿no? Lo hemos visto una y otra vez desde que empezaron las primeras alertas sobre Odebrecht como una compañía corrupta, ¿no? Cuando en el 2015 se presentó aquella demanda, aquella querella de corrupción que incluso fue cerrada. Fue cerrada en su momento y fue abierta después que Odebrecht confesó. Que es la que originó este caso que estamos... Exactamente. Que originó este caso puntual, ¿no? Ahora. Y bueno, como muchas organizaciones, no voy a decir solamente Movin, muchísimas organizaciones levantaron su voz y dijeron no le demos los contratos a esta empresa está siendo investigada por corrupción. Marcelo Odebrecht ya estaba detenido al momento de darle el proyecto de Colón y sin embargo decían no, es que no se le puede parar porque la ley, siempre decían, la ley de contrataciones no nos permite, no nos permite, sin embargo faltó diligencia, faltó previsión de no darle estos contratos a una empresa que estaba en ese momento abiertamente cuestionada por casos de... Faltó sentido común. Faltó sentido común. Faltó sentido y esperemos ahora que el órgano judicial, que es quien tiene en este momento la grandísima responsabilidad de llevar a término este juicio y decir quiénes sí y quiénes no son culpables del caso de Odebrecht, hacerlo en un tiempo razonable, que permita extraer de la política a aquellas personas que abusaron de los recursos del Estado y que seguramente si vuelven al poder volverán a abusar de los recursos del Estado. Eso va a ser clave. Ahora, ¿tú piensas que darán los tiempos? No seguido también, ¿qué piensas si darán los tiempos para poder que esto se resuelva antes de la campaña del 2024, de las elecciones del 2024? Yo creo que puede darse la condena de ciertas personas vinculadas antes de la campaña, pero esa es una condena de primera instancia. Entonces, recordemos que la inhabilitación para competir para ciertos cargos depende de una sentencia ejecutoriada. Sí. Y la sentencia ejecutoriada es cuando ya se ha agotado todo el proceso judicial, incluyendo la casación. Entonces yo dificulto, pero sí me parece que en el electorado, el que una persona haya sido condenada en primera instancia, así sea solo en primera instancia, debería ser un mensaje muy poderoso para que esa persona no tenga la oportunidad de volver a manejar las cuestiones en su circuito, en su alcaldía, en su corregimiento y mucho menos en el país. Eso me parece que es de sentido común a propósito de lo que mencionabas, Atenoe. Claro, porque los políticos hacen lo que los ciudadanos les permitimos que hagan. Y Panamá ha demostrado que cuando dice no, es no. No importa si la ley, no importa si el caso, el juicio, cuando los panameños nos unimos detrás de una misión, y en este caso debe ser sacar de la política a todas aquellas personas que abusaron de su poder, que abusaron de los recursos del Estado, entonces no hay ley, no hay juicio que impida que limpiemos nuestra política. Ahora, hablando de sentido común, cuando Odebrecht llega acá a Panamá, y no hablo acerca del 2009, de antes del 2009, porque fue todavía el gobierno de Martín Torrijos, muchos nos llenamos de dudas acerca de Odebrecht por los escándalos previos, porque es que Odebrecht cuando aparece aquí no es que venía limpia y transparente. Hay una historia de Odebrecht en la época de Collor de Mello donde todo el mundo supo lo que pasó, donde por lo menos los que éramos periodistas teníamos un mínimo racionamiento acerca de cuál era la empresa que estaba llegando. Y aquí vi también a muchos periodistas acercarse a Odebrecht sabiendo el tipo de monstruo con el que estaban lidiando. Entonces es un tema de sentido común a la hora también de ver muchos de estos temas. De que era una empresa legal, era una empresa que estaba brindando unas tremendas oportunidades por aquello de la cinta costera 1, que fue la que desarrolló todo este proyecto, también es real, pero ¿a qué costo y a qué precio? Y hoy estamos viendo las consecuencias. $9.000 millones después.
Claro. Ahora, 13, 14 años después, o sea, estamos viendo las consecuencias de esto. Atenógenes, fíjate. Mientras, disculpa, Guido, Sí. pero mientras estaban llevando una campaña política, hablando de la cinta coimera, Exactamente. estaban por el otro lado recibiendo Recibiendo. donaciones Sí, ese es el supuestamente punto. para la campaña Por eso política. te digo, sentido común nada, porque la campaña del 2009 se basó en la cinta coimera. Y me recuerdan, Sí. y me recuerdan que, porque es que además esas empresas operan así. En Perú, Pedro Pablo Kuczynski trató de parar algunas cosas con Odebrecht y la respuesta fue sacarle los trapitos al aire. Y Exacto. todos sabemos las consecuencias Así que está. tuvo políticamente Así eso, es, sacar así de es. trapo. Entonces, es el manejo ese inadecuado, por lo que el sentido común consistiría, Atenógenes, en saber y percibir, Ujú. tener el olfato suficiente político para percibir cuando algo no está bien. Entonces, vuelvo al tema Mira. de la contratación de una empresa que contrata obras públicas con el Estado, grandes obras públicas, dando donaciones a Mira, políticos. vuelvo a leer lo Eso que es me dice un absolutamente televidente. inadecuado. Vuelvo a leer lo que me dice un televidente, que es totalmente real. Miren, ¿por qué razón le exigen a un abogado, a un contador, a cualquier contratista, eso se lo exigen los bancos, que trate distinto a un cliente que presenta riesgo de lavado de dinero sin estar condenado o investigado por ello? Eso está pasando hoy en día. ¿Y el Estado no tiene que hacer lo mismo con sus contratistas? Es lo mismo. Sí, es que el due diligence El due debería diligence, ser claro igual, que sí, debería el ser, compliance. O sea, el compliance debería Sí. ser para todos, porque no es que haya para unos y para otros, y que esté mal para los que hay, no, está bien, pero es que debería ser para todos. Y el Estado debería tener Dar el ejemplo. oficiales de cumplimiento en la Dirección General de Contrataciones Dar Públicas. el ejemplo. Para la hora, para que fuera en el renglón de los pliegos, debería estar empresa, cumple con los estándares de cumplimiento, de alejar al Estado de una contratación dudosa, sí o no, y que eso fuera un requisito. Yo regreso al punto de la gran diferencia entre el principal contratista del Estado en obras de infraestructura, Odebrecht, en los últimos gobiernos, y que no se ganaran un solo proyecto en medio de la mayor obra de infraestructura que hemos construido, que fue la ampliación del canal, y que Odebrecht no se haya ganado ningún proyecto en el canal de Panamá en el mismo periodo de tiempo. Ahí hay una diferencia de voluntad de las partes. Totalmente, totalmente. Más claro no puede estar, Anet. O sea, más claro no. ¿Por qué no pudieron en el canal de Panamá? En la obra de ingeniería más importante que se desarrolló al momento que ellas estaban realizando el metro, estaban realizando cinta costera 3, o sea, porque los estándares de contratación eran distintos y ahí no podían competir de la forma en que estaban compitiendo. Porque su ventaja para con las otras empresas, y esto lo saco a colación por las investigaciones que se hicieron en España, ustedes recuerdan, relacionadas también con empresas españolas constructoras acá, que decían que aquí había una especie de cartel de constructoras en esa época, que se sentaban todos en una oficina allí en Punta Pacífica y decían, bueno, espérate, es que Odebrecht determina, esta te toca a ti, 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 y esta me toca a mí. Y todos se ponían de acuerdo con las obras públicas. Pero estamos hablando, claro, 9.000 años después, digo, 9.000 millones de dólares después, solo de lo que se le pagó de Odebrecht, y no contando a las otras. Eso lo llamaban eufemísticamente mercado en armonía. Un mercado en armonía. ¿Qué te parece? Y eso pasó. Sí. Eso pasó aquí en Panamá. Así es. Bueno, el caso de Blue Apple, que también es un caso muy importante y aquí el órgano judicial también tiene que asegurarse de llevarlo a término y poder determinar quiénes fueron los verdaderos culpables que no han pagado, para que devuelvan todos esos dineros al Estado. Dinero que necesitamos. Necesitamos para construir escuelas, necesitamos para hospitales, necesitamos hasta para la caja del Seguro Social, para el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte. Esa es la aspiración de un Estado que se respete a sí mismo, ¿no? De que no solamente condenar penalmente y que les caiga el peso de la ley a las personas que abusaron de los recursos del Estado, sino que se recupere el dinero o parte del dinero, porque hay alguno que ya se lo gastaron, pues lo consumieron en cuestiones fungibles, pero lo que son bienes perdurables, ya hemos visto. Ahí tenemos el caso del expresidente de la Corte, cómo se recuperó se recuperaron 2 apartamentos que fueron comprados con dinero de enriquecimiento injustificado, que fue el delito por el que se le condenó. Se pueden comprobar y se pueden recuperar. El 2023 lo que sí es cierto que va a ser un año movido para el órgano judicial, para la Procuraduría, porque le va a caer Odebrecht, Blue Apple y New Business. New Business,
Así es. Fuera de los otros, pero esos tres son de alto perfil. Casos emblemáticos y que ponen a prueba el sistema judicial. Y en un año preelectoral. Así que esto va a estar bueno. Está muy bien que el vicepresidente haya mencionado allá en su discurso a la ONU que ellos han abonado a la independencia judicial. Y yo creo que ese es la hora de es el momento de demostrarlo. Que ese abono generó un fruto. Exacto. Y yo creo que es algo importante. Nuestra Corte Suprema de Justicia ha cambiado para bien. Ha habido nombramientos que están marcando la diferencia en cómo opera la justicia en Panamá. Y lo estamos viendo en varios casos de corrupción, en donde se empiezan a ver condenas, en varios casos de recursos en la Corte Suprema de Justicia, donde se empieza a ver fallos que no demoren 12 años, como veíamos anteriormente. Y es muy importante que ahora viene el nombramiento del reemplazo del magistrado Ayub Prado en la Sala Penal de la Corte. Yo esperaría que el Ejecutivo, así como hizo buenos nombramientos en los otros 5 puestos de la Corte Suprema de Justicia, haga lo mismo para el próximo magistrado o magistrada de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, porque esa es la manera de cerrar con broche de oro su gobierno. Su gobierno ha tenido aciertos, ha tenido muchos desaciertos, hay temas que se le reclaman en temas de transparencia. Sin embargo, los nombramientos en la Corte Suprema de Justicia han sido buenos y esperamos que el último, con el que va a cerrar, sea bueno también. Hay una pausa. Ya terminamos acá en unos minutos en Cuarto Poder. Bueno, se nos acabó el tiempo. Atenógenes y Anet. Si usted sigue en Telemetro Radio y en Oye TV, siga con el brunch. En RPC Televisión, NCIS New Orleans. Y en la plataforma de YouTube de Telemetro, la audiencia del caso de Odebrecht, igual que en Eco TV. Hasta el lunes.